Y es momento de ponernos cómodos para dar inicio al foro de la mañana de hoy. Hoy un tema muy interesante porque vamos a hablar sobre la terapia holobiocuántica. Y para desarrollar este tema ya está con nosotros el especialista, el doctor Miguel Ángel Horta. Bienvenido, doctor. Él es terapeuta holobiocuántico. Un tema muy complicado de entender. Vamos a darle un breve resumen a toda Venezuela de qué se trata esta terapia. Bueno, es una terapia biológicamente energética, del cual se basa en una serie de terapias adjuntas y por eso se llama holobiocuántica. Todo es la totalidad de la parte cuántica a nivel biológico. Me encanta la palabra en general porque vamos a desgranarla. Holo significa... La totalidad. Biológico. Y cuerpo, cuántico, la energía. La energía. Ok, ahora bien, la terapia se trata en sí de la sanación internamente, o sea, creo o tengo entendido que esta terapia se trata de que nosotros mismos tenemos, digamos, la medicina dentro de nosotros. Obvio, todas las personas tienen el poder de sanarse automáticamente, lo que pasa es que no lo sabemos y eso es lo que tratamos nosotros de ayudar a las personas para que tengan ese conocimiento con otros tipos de técnicas, por supuesto. Claire. Muy bien. Bueno, me encanta este tema. Bienvenido, doctora, a nuestro programa. Me encanta muchísimo porque yo soy partidaria de que todas las experiencias o todo lo que nosotros podamos pasar en nuestro cuerpo siempre se ve reflejado en el interior de cada uno, ¿no? Y muchísimas veces no solo el tema de la medicina comercial o tratamientos en medicina netamente pueden sanar lo que carecemos o lo que nos está pasando o nuestro sufrimiento. Entonces me parece que este tipo de terapias puede ayudar muchísimo a descubrir realmente quiénes somos. Pero de pronto, si no tenemos la posibilidad de asistir a un especialista por X o por Y circunstancia, nosotros tenemos que saber por lo menos algún tipo de método que nos pueda ayudar un poco a sanar de manera interna, de lo interno a lo externo. ¿Cuáles podrían ser esos ejercicios? Lo primero es conocerse uno mismo. Lamentablemente no nos conocemos y todo el tiempo estamos viviendo en miedo y el miedo es la base fundamental de todos nuestros pesares. ¿Por qué? Bueno, por estrés, por situaciones externas. Acuérdate que el exterior modifica el interior. Claro. Si nosotros no estamos pendientes de nosotros, lamentablemente el exterior no va a llevar a una situación que no es. Claro. Y ¿Y es posible que el interior pueda modificar el exterior? También, claro. Totalmente. O sea, acuérdate que todo es mente. Hay 7 leyes universales en la vida. Y la primera ley universal es la ley de mentalismo, que todo es mente. Si tú lo crees, eso pasa. Wow. Es así. Así es. Sí, yo he experimentado pues el tema de que los pensamientos pueden literalmente cambiar tu personalidad, pueden cambiar bueno, todo lo que está sucediendo a tu alrededor. Soy partidario incluso Es una vibración. Soy partidario incluso de que los pensamientos pueden llevarte a tener incluso una mejor actitud para encontrar la solución, porque a veces las soluciones están dadas tan fácilmente, pero uno por el estar concentrado en el estrés y en toda la situación mala que te puede estar pasando, no ves la solución. Eso no lo digo yo, eso lo dijo Jesús. O sea, depende de cómo tú te sientes, depende de tu vibración, las cosas van a pasar alrededor de ti. Ahora, cuando las personas quieren conocer un poco más acerca de esta terapia y de cómo aplica y cómo funciona, es decir, qué es lo que estoy padeciendo, qué es lo que me está pasando, que sé que debería acudir a esta terapia. La mayoría de los pacientes cuando llegan es como a nivel médico, llegan cuando están enfermos. Okay. Entonces, la terapia por supuesto es preventiva, pero la mayoría de la gente no lo hace. Es cuando ya tiene la patología. Deberían hacer por lo menos 1 o 2 veces al año una terapia de sanación, una terapia de limpieza, si se puede decir así. Y bueno, cuando ya tiene la patología se trata. Una de las terapias que va involucrada es la terapia del par biomagnético, lo que llaman biomagnetismo, que nosotros le decimos holobiomagnetismo porque a nivel cuántico, que son unas imposiciones de imanes en ciertos puntos del cuerpo. Hay 400 puntos, entonces ya por ahí empieza la terapia, porque esa es la parte física de la terapia, ¿no? Porque va a nivel biológico, atacando bacterias, virus, hongos, parásitos, que es en fin lo que la gente puede ver, que son las patologías. Es así. ¿Dave? Lo piensas, lo decretas, lo materializas. Creo que definitivamente esa es la fórmula perfecta para uno poder lograr lo que uno quiere. De hecho, yo siempre lo aplico. Claro. Ahora, me gustaría, doctor, saber qué pasa con esas piedritas que se atraviesan en el camino que
durante ese trayecto, cuando lo piensas y lo decretas y lo quieres materializar, más bien hacen que uno mismo se ponga trabas. ¿Cómo vencer esos obstáculos? El punto no es ese, el punto es que siempre tu inconsciente te está saboteando, porque da la casualidad que nosotros traemos una pila de creencias que la heredamos, la adquirimos o la experimentamos. Las creencias son la base fundamental de todos los pesares que tiene la humanidad. Sin duda, es así. Las creencias negativas, por supuesto. Es así. Claro. O sea, digamos que esta terapia, doctor, va de la mano totalmente con el pensamiento. Obvio, acuérdate que en la terapia va a lo que llaman la psicología transpersonal, que es una psicología totalmente diferente a la psicología analítica que se estudia en la universidad. Ok. Que es la psicología que tiene, bueno, más de Ya 2000. va, yo quisiera Es la psicología adentrar del un poquito día a día. más. Ya Es la vamos. psicología eso. transpersonal, es después de Exactamente. más allá de tu persona. Cosas que Sí, es algo, es el subconsciente realmente. Nosotros manejamos varios niveles de pensamiento, el consciente, el subconsciente y el interno, que ese es, digamos, el básico, donde Claro. se generan los miedos. Es bastante compleja la explicación de Sí. esta terapia. Doctor, Nati tiene una pregunta. Sí, hay algo que me hizo mucho ruido al comenzar el foro y es que tenemos el poder para sanar. obvio. Pero ¿desde qué punto de vista, qué enfermedades o cuál sería ese método o herramienta para aplicar nosotros mismos cuando tenemos algo que nos molesta, que nos está doliendo? Obviamente yo considero que siempre debemos ir a chequearnos con el especialista. Obvio, claro. ¿Cómo manejar esto en paralelo Bueno, para ayudarnos y apoyarnos? Cuando uno se va a checar con el especialista es porque ya tiene la enfermedad, porque eso es así. Uno nunca va al médico, sino cuando ya tiene el problema encima. Hay que empezar de algo básico, que lo dije hace ratico, que fue el conocerse uno mismo. Eso es muy, muy difícil porque es algo demasiado interno, ¿no? Pero hay algo más sencillo que son los miedos. Entonces yo siempre le pregunto a la gente qué es el miedo. Bueno, la gente me pregunta, bueno, el miedo, sí, hay algo básico. El miedo es el desconocimiento, por no decir otra palabra, porque otra palabra puede ser que suene Ok. un poco fea. Pero no es así, es el desconocimiento de las cosas. Cuando tú conoces algo, prácticamente el miedo se te desaparece. Sí. Le puse un ejemplo aparte, como un mago. ¡Ay, magia, magia, magia! Todo el mundo cree que la magia existe como tal. Obvio, la magia existe cuando tú no conoces cómo es la magia. Cuando tú la conoces, Claro. ya la magia desaparece. Deja de ser magia, comienza a ser Sí, ciencia. es igual que, es igual que el miedo. Es así. Claire. Wow, pero no, es que yo estoy fascinada porque me llamó mucho la atención el tema de que va un poco más allá de la psicología convencional Sí. o de lo que se llama, los profesionales en el tema de la psicología. ¿Qué diferencia hay entre la psicología convencional y este tipo de método? Nosotros somos 98% o 95 al 98% psicológicos. Todo. La psicología funciona en todo nuestro ser. Lo que pasa es que la psicología analítica o la psicología normal no va más allá a la parte a nivel del inconsciente y sobre todo del inconsciente colectivo. Ok. Eso es un concepto que lo dijo el doctor Jung, Carl Gustav Jung, que fue el que hizo esta teoría del inconsciente colectivo. Y ahí es donde nosotros vamos, porque tenemos como el conocimiento y la conciencia de que ahí es donde están la mayoría de nuestros problemas. Miguel, pero sabes que hay un punto que me encantaría tocar. Siempre estamos hablando que nuestras enfermedades van de la mano con las preocupaciones, con momentos malos que hemos vivido en nuestra vida, pero ¿cómo podemos explicar a un bebé, a un niño que tiene cáncer, que es un niño feliz? ¿Cómo podemos explicar esa paridad de, digamos, pensamientos que somos de niños felices a desatar una enfermedad como esa? En la terapia de holobiomagnetismo, ahí ya prácticamente la parte psicológica no va más o menos de la mano, porque es que el niño no tiene lo que llaman la personalidad. Claro. La personalidad se va creando durante la vida. La personalidad es un personaje, y que es un personaje es algo así como una novela. Algo creado. Entonces el niño prácticamente tiene su esencia. Entonces muchas veces esas patologías que a veces se nos han presentado en la terapia son patologías inclusive de familia, son transgeneracionales. Eso involucra la terapia de holobiomagnetismo. Transgeneracionales, reprogramación, no es programación, sino nosotros hacemos lo que llaman la reprogramación de la persona, porque a veces las enfermedades no son de ellos. Ok. Muy Wow. importante. Jordán. Cuando hablamos del inconsciente, en estos días casualmente estaba hablando con el psicólogo Manuel Fariñas, amigo de acá de la casa
que ha venido a varios foros con nosotros, ha estado en varios programas con nosotros, un gran amigo de nosotros. Y él decía que a veces muchos psicólogos, y entre ellos incluía a Freud, determinaba que la inconsciencia era el estado en el que a veces los psicólogos no quieren dar una respuesta porque tienen incluso hasta fastidio de evaluar a las personas que tienen pensamiento. Entonces la inconsciencia era como, es como, bueno, él tiene un problema. No, eso es algo inconsciente, pero ¿qué hay en esa inconsciencia? ¿Qué hay más allá de la inconsciencia? Incluso Freud fue muy criticado después de varios trabajos que ha hecho y yo creo que quizás con esta terapia, bueno, puedan encontrar muchas respuestas que van mucho más allá de la inconsciencia, como algo que está, pues como simplemente es algo inconsciente. O sea, ¿se maneja la inconsciencia en este tipo de terapia? Todo es inconsciente. Claro. Acuérdate que todo lo que estamos aquí es simplemente el ego hablando o el estado de vigilia. Wow. Eso es simplemente cuando somos genios, es el 10%. Yo todavía no he visto ningún genio. Sí. O sea que Dave. el miedo viene también desde la inconsciencia. Obvio, claro. Ok. De hecho, para ¿Por qué? aunarme Por tus creencias. a Por lo las que acaba de creencias. decir Claire, los sentimientos, uno de los sentimientos primarios que nos caracteriza como ser vivientes es el miedo, porque el miedo es la respuesta a que no estamos seguros en Claro. algún sitio. No es que no vas a tener miedo, te persigue un Claro. león o te metes a un... No. O sea, el miedo en general es sano. El que no Obvio. es sano es el miedo aprendido o adquirido. Exacto. Eso no lo De De dijeron eso, por ahí aquí. quiero atajar el tema del miedo adquirido y también atajo unas frases de Miguel en donde él hacía referencia a que a veces los miedos son inculcados, ¿no? En este caso, aquel padre o aquella madre que tiene un temor, que sabe, aún ellos están conscientes de que simplemente es algo que se puede superar, pero eso se lo enseñan a sus hijos. Definitivamente ellos van a crecer con ese temor también. ¿Es Por así? supuesto. Y si no se lo enseña, acuérdate que quién es el profesor, el guía Son de un receptores. niño. Exacto. O sea, el niño, la persona que tiene al lado es que va a heredar todo. ¿Qué debemos hacer en ese caso, Miguel? Tienes que tomar... Acuérdate que para uno sobrepasar un problema, lo primero que uno tiene que tener es la toma de conciencia. Es así. Si tú no estás consciente de lo que tienes, lamentablemente... Nunca lo vas a superar. No. Y de que necesitas un guía, necesitas a alguien que te ayude. Porque yo puedo decir aquí que todo el mundo puede autorregenerar la célula, uno puede hablar con sus células, uno... ¿cuál es la otra cosa que oí? Sí, un voy a sinfín de voy a cosas. desconectar o descalcificar la pineal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que eso no es así simple, si no todo el mundo fuera un ser de quinta densidad. Ok, y eso, pero- eso no va a pasar. Pero está bien, o sea, yo estoy altamente sorprendida porque hay algo mucho más allá que un diagnóstico que puedas tener o que mira, estás pasando por mucho estrés, pero hay algo más allá dentro de nuestro pensamiento que nosotros podemos tomar y hacer que sea bueno o sea malo. Pero cuando nosotros nos descubrimos a nosotros mismos y decimos, bueno, yo creo que mejor me va a convenir esto o lo otro en cualquier situación de nuestra vida, ¿cuál es el balance que tenemos que tener? Porque la persona no vive 100% feliz. O sea, ¿qué ganamos con conocernos realmente en nuestro ser? Te puedo garantizar que un 80% nunca vas a conocer qué es lo que tú quieres. Porque la mayoría de la gente siempre vive en el afuera y en el materialismo. ¿Qué es el externo realmente que nos lleva a Es ser el así? materialismo. Es un poco difícil. Sí, es complejo. Es complicado. Ahora, complicado. ok, Nati. sí, Por eso que necesitan un guía. Claro, me encanta que usted aclare que sí necesitamos un Yo lo guía. siento mucho que Hemos son tocado cosas difíciles temas- de aceptar. Sí. Pero es que la cosa difícil de aceptar son las cosas verdaderas. Claro, Acuérdate, la gente vive en mentiras prácticamente toda su vida. sí. Es importante para conocer mejor de esto, sí, que alguien nos guíe, que alguien nos dé estas herramientas. Sin embargo, aprovechando este espacio que tenemos, de estas afirmaciones, yo considero que pudieran ser alguna herramienta para todos nosotros de aplicar tal vez en nuestro hogar, un día a día, que nos pudiera recomendar hacer para cambiar un poquito nuestros pensamientos que a veces van más bien hacia lo negativo en muchos casos que hacia lo positivo, que es lo que nos ayudaría. Definitivamente. Un filósofo dijo,
si tú estudias todo lo que estudias, llegas a PhD, astronauta, extraterrestre, todo lo que tú quieras, y no lo practicas, entonces no estás haciendo nada. Y en la Entonces- práctica es del día a día. Exacto. No hay otra. ¿Y Una cuál es esa herramienta práctica? sencilla, Eso, exacto, Miguel para Ángel, todos los días. Eso, retomando un poco lo que dijo Claire. Ok, yo como individuo reconozco que mis defectos o mis miedos son estos. ¿Qué hago? Es recordarlo todos los días, porque da la casualidad que tu inconsciente y el inconsciente colectivo te van a llevar a olvidarlo. Y el exterior te va a llevar a olvidarlo. Entonces, esa es la gran lucha de las personas. Sí, es bastante complejo este tema, Muchísimo. Miguel. Es bastante complejo Pero que es sano vamos- hablarlo. Es sano, en claro. público. Vamos a dar unos pequeños tips para, digamos, entender cómo debemos manejarnos inconscientemente y hacerlo, como dijo Dave, consciente, o sea, que nuestro inconsciente digamos, viva el presente, viva lo que estamos haciendo. Claro. Bueno, lo primero es que uno tiene que destapar o ver cuáles son sus miedos. Y la única forma es sentarte, respirar tranquilo, no es que te vas a poner en modo zen ni nada de esto, sino simplemente y ver cuáles son tus miedos. Y después de que ves tus miedos, ¿dónde está la respuesta a esos miedos? ¿Por qué los tengo? Entonces mucha gente me dice, bueno, es que no puedo pagar la renta, no puedo pagar el carro, X. Entonces, si yo hago ejemplo, si tú tengo un hijo que lo meto en un colegio que vale no sé cuánto dinero y no lo puedo pagar, lamentablemente no debería estar ahí hasta que tenga la posibilidad de estar. Y poco a poco, ¿no? Sí. Es una cuestión de tomar conciencia. Como conclusión, reconocer nuestros miedos nos hará saludables, Miguel. Es cierto, es el Así primer es. paso. Un aplauso para el doctor Miguel doctor. Ángel Horta. Tus redes sociales, Miguel, para toda Venezuela. Las redes ¿Tus redes sociales. sociales? Perdón, Mao 200 y Mao 200 en Instagram y Sendero Natal en Instagram.